Muy buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes. Gracias a CEDE por esta invitación, a esta periodista andaluza que se honra en moderar y presentar a los señores que tengo a mi alrededor. El título de esta mesa me parece una propuesta de verdad de altísimo interés para este auditorio y también para la ciudadanía en general. Los desafíos de la inversión para consolidar el crecimiento es una propuesta de reflexión, de análisis, de intercambio de experiencias y de expectativas. Un guión en el que deberían converger planes realistas y ambiciosos para confluir en conceptos tremendamente importantes, a mi juicio, para las empresas, las administraciones, para los pueblos y también para los individuos. Estamos hablando ni más ni menos que de futuro, de esperanza, de confianza y de desarrollo. 4 palabras que están en el capítulo de los deseos, de las ansias de todos los que queremos mejorar en lo individual y en lo colectivo, en la calidad de vida de nuestro entorno más próximo y más lejano, porque hoy todos estamos entrelazados. Mejorar y crecer incide en el progreso y beneficio de todos, como seres humanos, como profesionales, como organización, sea cual sea en la que estemos. Y también como partes vivas e interactivas de un mundo del que tenemos necesariamente que nutrirnos para vivir, para crecer y para convivir. Señoras y señores, en este planeta, todos lo sabemos, cohabitamos 7.000 millones de personas. El conocimiento de la historia de la humanidad, la sociedad de la información y las nuevas comunicaciones nos deben aproximar. Debemos empeñarnos en crear puentes para ello. Pues bien, los hombres que están junto a mí son 4 grandes directivos, líderes de empresas líderes, que en su trayectoria, seguro, estoy convencida, están construyendo puentes para avanzar, puentes físicos, metafóricos, virtuales o intelectuales. Les presento, a mi derecha, Álvaro Mengotti, director general de AIG para España y Portugal. Para el señor Mengotti, uno de los objetivos es hacer del mundo un lugar más seguro. Y todas las tareas del negocio deben estar compensadas en equilibrio y en armonía. 2 bonitas palabras. Prefiere la política de puertas abiertas y de escucha activa. En su manual de directivo de una gran compañía son sus palabras, la educación como aspecto muy importante y tener fair play con su equipo desde el principio. Considera el trabajo un medio, no un fin, y dice que nunca le ha costado ir a trabajar. Francisco Reynés, consejero delegado de Abertis Infraestructuras, cree que no es posible ejercer el liderazgo de manera individual. Piensa que un líder acaba siéndolo porque lo que le rodea es un buen equipo y un buen proyecto. Un proyecto totalmente necesario para articular y organizar ese equipo. Según sus palabras, de lo que se trata es de propiciar un círculo virtuoso, un buen concepto. Son sus palabras. Cyril Rothman, director de Akbar en América, un hombre en la alta dirección de su compañía, para el que el Océano Atlántico es un lugar de tránsito permanente, para todos, seguramente. Rothman es un importante directivo que también incorpora en su cartera de planes inmediatos una visión amplia y ambiciosa para superar las previsiones y crecer más rápidamente. El señor Rothman tiene algún antepasado andaluz, de Jaén, del que se honra, le gusta la luz del sur y maneja bien la empatía. Fernando Ruiz, presidente de Deloitte, un alto directivo que compaginó durante sus estudios universitarios el trabajo en un banco. Por tanto, un hombre para el que la cultura del esfuerzo y el espíritu de sacrificio son claves, digamos nucleares.
Cree profundamente en la autoestima como motor que hace crecer a las personas y los equipos. También invoca la intuición y lo que ahora se denomina inteligencia emocional, y está convencido de que la capacidad de respuesta del ser humano es enorme. Ruiz dice que cuando transmites seguridad y marcas una dirección clara con objetivos concretos, la gente los persigue. Buenas tardes a los cuatro y muchas gracias por estar con todos nosotros. Entramos directamente en los temas que les voy a plantear a modo de preguntas y que ellos pueden responder en el orden que quieran, eso sí, con cierto equilibrio. Tenemos el tiempo justito, a las 6 terminamos. Vamos con la primera pregunta que les quiero plantear. Las inversiones de las empresas requieren solvencia y confianza financiera, eso está clarísimo. Los indicadores macroeconómicos actuales, hoy mismo tenemos algunas novedades, apuntan, esta es la pregunta, leve brisa, aire fresco o vientos de esperanza. Señor Rothman, empezamos. Bueno, gracias por la presentación. Yo la verdad es que no soy muy partidario de fijarme en la evolución de la bolsa el día antes o la evolución macroeconómica el anterior trimestre. Yo creo que vivimos un proceso de fondo histórico en el que el crecimiento económico se ha desplazado de los países del primer mundo a los países emergentes. Esto es así, lo va a seguir siendo. Son países con esquemas sociales mucho más precarios que el nuestro, por lo cual compiten con nosotros haciéndonos dumping, con unos costes sociales, medioambientales, pues prácticamente irrisorios, y ponen en riesgo nuestros modelos de sociedad. Esto ha venido pasando y va a ir a más en el contexto global actual. La única respuesta para que haya brisa y aire cálido y crecimiento es encontrar competitividad en nuestro tejido empresarial, productivo, y mercados globales en los que podamos triunfar. En el vector del agua, donde nosotros nos movemos, hay mercado, es evidente. El mundo vive por este tema que has mencionado de la población, por todo lo que ha crecido. Vive ya una crisis del agua que es estructural, esta no es cíclica. Estamos explotando las fuentes de agua de una manera totalmente insostenible para el planeta y esto se va a ir agravando. Se calcula que para el año 2030 el déficit entre oferta y demanda puede alcanzar el 40%. Es un problema estructural y ante este problema nosotros tenemos factores de competitividad, pues sin duda tenemos muchos, como compañía, Akbar, y como país. No solo por el idioma español, que nos ayuda enormemente en el mercado latinoamericano, también en el sur de los Estados Unidos, sino porque la secular dificultad estructural de abastecimiento en nuestro país nos ha dado conocimiento, nos ha dado un uso sostenible del agua en nuestra manera de tratarla, y esto es exactamente lo que el mundo requiere para superar esos problemas. No en vano, nosotros estamos vendiendo soluciones que hace años que aplicamos en las redes de abastecimiento del área mediterránea, ya sea Granada, la Costa del Sol, Alicante, Murcia, Barcelona. Estas soluciones las estamos comercializando con éxito para reducir, por ejemplo, las pérdidas de agua urbanas. En California, un estado que vive una crisis estructural de estrés hídrico desde hace 3 años por el cambio climático. En Sao Paulo, etcétera. O sea que la clave es encontrar factores de competitividad que impulsen nuestra actividad y generen ocupación. Gracias. Les voy dando paso. Señor Ruiz, cuando quiera. Yo creo que la recuperación que estamos viviendo, que está viviendo España, es absolutamente real. Esta mañana hemos tenido 2 intervenciones, la del ministro de Economía y la de José Luis Feito, donde de manera muy prolija y con multitud de datos pues nos han ilustrado acerca de cuál puede ser la estimación de crecimiento y de creación de empleo para el próximo año, en el torno del 2% y una creación de empleo muy relevante. Y yo creo que es así. Yo tengo también esa opinión. Creo que España ha salido de la crisis, afortunadamente. Hemos dejado la recesión. Es evidente que la situación europea nos puede impactar, pero yo creo que estamos en el buen camino, en la buena senda, y que lo que hay que hacer es perseverar en todas aquellas políticas que nos han llevado hasta aquí.
Bueno, yo creo que la oportunidad está delante nuestro, ¿no? Es decir, teníamos el viento de cara y ahora lo tenemos de cola. Yo creo que España tiene que recuperar su historia. Somos un país global, hemos triunfado en el mundo y creo que tenemos que volver a triunfar y buscar nuestros mercados naturales, ¿no? Sería vano para las empresas españolas ir a mercados donde van a encontrar mucha más competencia, como son los mercados de China en concreto. Yo creo que las compañías españolas tienen que tender a ir hacia mercados donde van a ser mejor recibidas, donde tenemos una experiencia previa y volver a reintroducir esa riqueza que vamos a generar en el exterior en nuestro propio país. Yo creo que las medidas que se han tomado han sido buenas. Yo creo que el tema de las privatizaciones va a ser fundamental para la economía española. Y bueno, yo creo que la botella hay que verla siempre lo más llena posible y yo la veo así. Creo que España global tiene mucho que decir en el mundo. Señor Reynés. Muchas gracias. Vamos a ver, la palabra coyuntura, el concepto coyuntura, no es el único concepto que se tiene uno que fijar cuando habla de negocio y cuando habla sobre todo de una empresa. La coyuntura tiene que ver con la oportunidad, tiene que ver con el momento, es instantánea. La empresa es un proyecto a largo plazo, un proyecto que tiene que estar también fundamentado en las tendencias. Yo creo que el empresario y el directivo tiene que ser suficientemente analítico no solo para pensar en lo que hay hoy, sino en lo que estará mañana. Y por lo tanto, también es necesaria la visión empresarial. ¿Por qué queremos estar? ¿Dónde queremos estar? ¿Cómo queremos ser? La visión incorpora no solamente un aspecto económico, sino un aspecto social, un aspecto relacional y también el factor humano. Yo creo que hoy hablar de un proyecto empresarial solo basado en datos macroeconómicos es un error. El mundo, desde que es mundo, lo que ha hecho ha sido evolucionar. La calidad de vida de nuestros antepasados ha sido peor que las nuestras. Nos vayamos a la generación que nos vayamos. Y estoy seguro que la calidad de vida de los que nos preceden será también mejor, como fueron las nuestras respecto a nuestros padres. Y esto es también porque los empresarios, los directivos, hacen que el mundo sea mejor. Teniendo en cuenta que la coyuntura define una fotografía en un momento dado, comparto plenamente lo que ha dicho Fernando Ruiz, de que se empiezan a notar los efectos de decisiones racionales y necesarias en nuestra economía, pero lo mejor queda por llegar y las oportunidades están allí. Lo importante es tener un buen proyecto empresarial, es tener un buen equipo de personas y el tener una visión clara de cómo queremos que la empresa desarrolle su función social y económica en el futuro. Esperanza, por tanto, en esas claves y confianza. Todos estamos de acuerdo. Esperanza. Bien, pues pese a esa esperanza, nos tropezamos cada día con una realidad, señores, que es la corrupción, que aflora, como bien saben, en los medios de comunicación casi a diario, respecto a los poderes políticos, empresariales, sindicales, y también marca la agenda, no solo la agenda política, sino la agenda social de nuestro país. Me gustaría saber cómo ven este grave problema desde la perspectiva de una empresa avanzada. ¿Qué se puede hacer desde su responsabilidad como líderes empresariales para erradicar este lastre que puede influir en la imagen de España como un mercado solvente y de confianza? Continúo con las preguntas y ustedes la desarrollan como quieran. ¿Está influyendo esta situación en la colaboración público-privada y en general entre empresas grandes, medianas y pequeñas? ¿Y qué reto representa esto para la responsabilidad social empresarial y la ética de una empresa avanzada en el momento actual? Señor Rozman. Bueno, son muchas preguntas, todas con el eje de la corrupción. Vivimos un momento de auténtica vorágine policial, judicial, mediática, que nos tiene a todos asqueados. Esta es la palabra. Yo leía esta mañana que hay un ranking mundial que mide la corrupción, lo hace Transparencia Internacional. Se empezó a hacer hace unos 20 años, España ocupaba la posición número 20. Entre el 10 y el 20 están pues todos los países con nuestro proyecto social y de nuestro entorno, Reino Unido, Alemania, Francia,
también Estados Unidos, con un modelo social diferente. Claro, desde que esto se empezó a medir hasta ahora, leía hoy en prensa que hemos bajado al número 40. Los demás han seguido allá entre el 10 y el 20, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro país estamos demasiado habituados a cada vez que sale un ranking, ya sea sobre economía sumergida, fraude fiscal, productividad, fracaso escolar, hay toda una serie de rankings en un mundo global tremendamente competitivo en el que quedamos por detrás y vamos perdiendo posición, ¿no? Yo estoy muy en la línea de la academia. Varios académicos han comentado, han escrito, por ejemplo, Victoria Camps, la catedrática de Ética, que desde hace 2 o 3 décadas nuestro sistema educativo se preocupa exclusivamente de la transferencia de conocimientos y no así de valores. Y ellos piensan que no educar en valores es hacer dejación de educación, que no es educar, que solo con los conocimientos no hay suficiente. Entonces, la gente necesitamos todos referentes porque todos enfrentamos en el día a día momentos de conflicto y si no existe un corpus educativo en unos valores éticos, educación para la ciudadanía, esto se intentó pero politizado, si no hay un acuerdo en la sociedad en qué queremos ser y que queremos ser de primera división, pues vamos perdiendo ranking en todos estos indicadores tan importantes. Yo creo que tenemos que hacer un acuerdo muy serio a nivel educativo para cambiar esto y que haya valores modernos de ciudadano, de respeto a lo público, etcétera, en nuestro país. Gracias. Señor Ruiz. Es verdad que estamos viviendo un momento especial. Yo creo que lo más importante es apoyar a las instituciones y no caer en la generalización, no pensar que todo está mal, todas las personas son corruptas. Yo creo que no. Creo que esos son casos singulares que podrán ser más o menos en función de los momentos, pero creo que lo más relevante es no perder de vista que lo importante es soportar el sistema, apoyar el sistema y exigir que las instituciones funcionen. Y si es así, esto lo que hará será que saldrá el sistema reforzado, se renovará, pero creo que es un error el adoptar posturas fatalistas y antisistema y cuestionar la estabilidad. Porque eso no es lo que se hace internacionalmente. En todos los países hay casos de corrupción, en unas épocas más, en otras menos, y el sistema tiene que ser lo suficientemente fuerte y las instituciones también para corregirlos, castigarlos y seguir funcionando. Obviamente a nadie le gusta la corrupción, pero tampoco creo que vaya a desaparecer nunca, ¿no? Es decir, yo creo que las empresas privadas tienen unas normas de gobierno corporativo muy estrictas que están implantadas, que están funcionando, y yo creo que ha llegado el momento de pasar eso a la vida política española. Yo creo que hay una petición de los españoles de que se regenere la clase política. Creo que el que no lo quiera ver, pues es que no lo quiere ver, y yo creo que eso pasa por un pacto entre los españoles de empezar a levantar esas situaciones, que haya un equilibrio de poderes, que por alguna razón una democracia quizás más joven que otras no lo ha habido, y empezar a adorar pues un poco a la clase política, y lo digo con todo respeto hacia ella. Es decir, creo que se le ha consentido demasiado y que no ha sido bueno para España. Es decir, tenemos que equilibrar nuestra sociedad. Creo que la sociedad civil tiene que dar un paso hacia adelante. A todos nos enseñaron, y estoy muy de acuerdo con lo que decía Cyril, de la educación, de la moralidad. Es decir, todos hemos recibido una educación donde cuando una persona hacía algo mal se levantaba la mano y se decía, y se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, en las empresas hoy no se consiente generalmente, y cuando uno es directivo y tiene un problema en su casa, tiene que, pues que como se suele decir, silbar, ¿no? Y decir, esta persona está haciendo esto, y creo que eso se tiene que trasladar a la vida pública española, y bueno, pues tendrá sus consecuencias, pero dicho eso, pues la debilidad va a estar siempre ahí, ¿no? Vamos a tener que vivir siempre en una situación pero tenemos que ser más transparentes, sobre todo, ¿no? Por condición humana, dice usted. Bueno, pues no sé, lo del hombre es un lobo, no sé, nunca se sabe, ¿no? Pero luego la tentación existe, pero lo que hay que hacer pues es evitarla, ¿no? Es decir, y poner las normas y bueno, pues a la gente no le gusta hablar de esto, pero es una realidad. Es decir, los que somos padres, oye, si tú tienes un hijo que hace las cosas mal, pues tu obligación es decirlo. Pues yo creo que eso hay que trasladarlo a la vida política, a la vida, a la sociedad, es decir, y porque al final el bien común es el que tiene que primar, y no que unos señores pues se estén enriqueciendo. Es decir, yo creo que eso no lleva a ninguna parte, y creo que tenemos que ser las empresas y los políticos los que hagamos esa labor de empezar a corregir esos hábitos que no solo están en España, ¿no? Gracias. ¿Y cómo hacerlo desde una empresa líder como las que ustedes
dirigen. La corrupción, desde mi punto de vista, no es un aspecto de empresas, ni de políticos, ni de ninguna clase concreta. Es un aspecto de personas. Es un aspecto de personas que tienen que ver con sus valores, que tienen que ver con sus principios y que tiene que ver con uno de los objetivos fundamentales de cualquier directivo, trabaje para la empresa privada o trabaje para la administración, que es precisamente la buena administración. Un físico muy admirado por mí, premio Nobel en el año 38, y que cuando era estudiante en la Alemania de los filósofos existencialistas le preguntaron qué era para él el mal, y dijo simplemente la ausencia de bien, y eso lo dijo un físico. La corrupción es la ausencia de buena administración. Lo que tenemos que hacer todos es administrar lo mejor que podamos. Dentro de nuestras funciones como directivos, la administración a veces se da por supuesta, pero tenemos que interiorizarla desde un aspecto fundamental. Y yo estoy convencido, porque el mundo no funcionaría si no fuera así, que hay mucho más bien que mal, que hay mucha más buena administración que mala administración. Los casos son puntuales, pero desgraciadamente los medios de comunicación hoy amplifican las malas noticias y no se hacen eco de las buenas noticias. Reza aquel principio americano de no news, good news. Y precisamente lo que estamos carentes hoy en día es de motivarnos permanentemente con buenas noticias. Y no hablo de noticias económicas, que probablemente las vamos a ir teniendo cada vez un poco mejores. Hablo de noticias sociales, de convivencia, de responsabilidad, de alguna forma de los valores fundamentales de la persona en su relación con los demás, ¿no? Tampoco podemos caer en el error de pensar que esto tiene solo que ver con nuestro país, porque si es un tema de personas, las personas con diferentes rasgos culturales pueden actuar igualmente de forma similar en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Lo que tenemos que tener son firmes principios y aplicarlos. Yo creo que aplicar el principio, sobre todo, de que con el ejemplo se puede dirigir y se pueden tomar decisiones, es un principio fundamental de cara a la administración. Y a mí siempre me gusta decir que si alguien hace algo que no quiere que se sepa, simplemente no que no lo diga, que no lo haga. Tal vez no me vayan a responder, pero ¿les han pedido consejo las administraciones sobre cómo actuar frente a esta crisis de corrupción mediática? Porque es noticia, los periodistas damos noticias, malas y buenas. En este caso es que las malas priman sobre las buenas. ¿Alguno de ustedes les han pedido consejo? ¿No? Es que yo creo que la Administración no tiene que pedir consejo, de la misma forma que nosotros tampoco pedimos consejo a la Administración de cómo gestionar nuestras empresas. Lo que todos tenemos que pensar es que la gestión de cada una de nuestras responsabilidades está asociado con lo que decía antes, sobre todo nuestros principios fundamentales. Estoy convencido, porque yo trato mucho a la Administración por mi trabajo y por mi responsabilidad en una empresa que tiene muchas relaciones con la Administración. Yo he encontrado muchísima gente muy válida en todos los niveles, que podrían perfectamente trabajar en el otro lado de la valla sin ningún problema. Es una visión positiva. Es poner en valor el mundo progresa. lo que en este momento es más silencioso, ¿no? Precisamente. Bien, pues las claves del éxito y el factor humano, algo al que nos hemos referido en algún momento, se han referido ustedes, junto a la innovación. Es el tema que les propongo ahora mismo. Desde las empresas con liderazgo y con mirada amplia, apostar por el futuro es tener más fortalezas mediante una buena gestión que crea en la capacidad de crecimiento para invertir en talento, mérito, en innovación. Esto nadie parece discutirlo. Sin embargo, tampoco debe ser fácil.
¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están las prácticas empresariales de éxito en la gestión estratégica del talento? Señor Rodman. Talento, innovación, en este mundo global en el que vivimos. Obviamente has dicho que no es fácil, es tremendamente competitivo y es muy difícil. Yo puedo dar el ejemplo de una organización como la nuestra, dedicada al agua, en la que hemos cambiado nuestro modelo de innovación adaptados a la globalización, que es un proceso profundo, dinámico, pero que implica básicamente una gran conectividad en todo el mundo, física y, por supuesto, virtual. Nosotros en los 90 pues hacíamos las ofertas pues casi tirando de conocidos, hablando por teléfono, quién sabe de depuración, quién sabe de redes. Bueno, todo eso se ha transformado enormemente. Nos basábamos en un modelo innovador endógeno, no en vano pues damos agua a 30 millones de personas cada día y dominamos los procesos, pero se ha acelerado todo tanto que si te lo haces tú solo estás fuera absolutamente de lo que está ocurriendo. Por lo cual, hoy en día, y doy respuesta a algo que has sacado en la pregunta anterior sobre si avanzaba o retrocedía la colaboración público-privada en nuestro país, nosotros tenemos un modelo totalmente abierto de innovación, muy apalancado en la capacidad de investigación básica en nuestro país, que es fantástica, con las mejores universidades, también en otros países, Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera. Tenemos los centros tecnológicos de agua, somos socios con el CSIC, con el Centro Superior de Investigación Científica. Entonces, esa capacidad del sector público es brutal. El reto de las empresas es de la invención llegar al mercado. Esto en el MIT, los americanos lo tienen muy claro. Si no te pagan por el invento, no es innovación, es sencillamente un invento. Nosotros estamos en ese proceso difícil de llevar a un mercado global innovación, que nos paguen por ella, y da idea de la dificultad, pues que ya pasados muchos filtros, los mejores proyectos nos tardan entre 4 y 7 años en llegar al mercado, en que nos paguen por ello, y por el camino se nos mueren a lo mejor el 80 o el 90%. Y además no estamos haciendo soluciones tipo el iPhone, que tienen un mercado potencial de 1.000 o 2.000 millones de habitantes, sino una multiplísima variedad de procesos de agua, industriales, agrícolas, urbanos, pero que tienen una escalabilidad pues a lo mejor a cientos, miles o decenas de miles de clientes. Tremendamente difícil, pero es el único camino. El único camino, la innovación y el talento. Absolutamente. Señor Ruiz. La historia de España en estos 40 años es una historia de éxito como país y también es una historia de éxito de sus empresas y de los directivos. A veces se nos olvida, pero hace 40 años la renta per cápita, el PIB per cápita de España estaba muy por debajo de los $10.000 y hoy está en 30.000. La economía española era una economía cerrada al exterior. Hoy tenemos una economía de las más internacionalizadas, con una tasa de importaciones más exportaciones que está por encima del 60% del PIB. El crecimiento que ha tenido este país en exportaciones es impresionante. Y todo eso ha sido en gran parte por el éxito de sus empresas y de sus directivos en salir al exterior, en exportar, en perder el miedo, en ser valientes. Hace años nos daba miedo hasta ir de viaje, de turismo, y hoy día tenemos cientos de directivos que han ocupado y ocupan puestos de máxima responsabilidad en el mundo, en las principales multinacionales, aparte de algunos destacados miembros de CEDE, como Mario Armero o Amparo Moraleda. Tenemos casos en multitud de empresas, por no mencionar o dejar sin mencionar el reciente nombramiento de Marcos de Quinto como responsable mundial de marketing en Coca-Cola. Y todo esto lo hemos hecho porque los directivos españoles, como decía, han perdido el miedo, son valientes y han mejorado su profesionalidad. No hay que olvidar, tenemos en este país 3 de las escuelas de negocios más importantes del mundo, que están año tras año en la clasificación que se hace entre las 10 mejores. Entonces, yo creo que los directivos españoles están perfectamente preparados, están al nivel de los mejores directivos del mundo y lo están demostrando. Por eso creo que la gestión de talento que se ha hecho en este país, en el mundo empresarial, es muy buena, es excepcional. Evidentemente hay cosas que mejorar. Como país tenemos el problema de la relación entre la universidad pública y la empresa, que es un tema que está sin resolver, y luego hay factores muy relevantes para mejorar, como el famoso
problema de la formación profesional. Tenemos un problema como país en cuanto al nivel de recursos preparados en formación profesional para que trabajen en la industria, pero yo creo que el balance es bueno. Creo que el balance en innovación no es tan bueno. Como país tenemos un problema en inversión en I+D muy relevante cuando se compara con cualquier clasificación internacional o con países de nuestro entorno. Ahí tenemos un defecto tanto en términos absolutos como en porcentaje de la inversión en I+D que hacen las empresas directamente, y creo que ahí sí que tenemos más que mejorar, Pero creo que en general el balance de estos años es bueno, y lo que no hay que hacer es caer en la autosatisfacción, no hay que perder la perspectiva y hay que seguir trabajando con la misma ilusión que nos ha llevado hasta aquí. ¿Y por qué cree que existe ese déficit en inversión en innovación, señor Ruiz? Bueno, hay muchas causas. Probablemente somos un país que ha tenido históricamente, en términos comparativos, un defecto de capital. Por ejemplo, se habla mucho de que tenemos un problema de endeudamiento neto grave, y es verdad, lo tenemos, pero también es verdad que ese problema de endeudamiento neto en una gran parte viene del capital que han tenido que tomar las empresas españolas para invertir en el exterior, porque no teníamos filiales en el exterior y ha habido que irlo construyendo. También es cierto que el defecto en inversión e innovación tiene que ver con otro aspecto de nuestra economía, que es el bajo nivel de industrialización que tenemos en comparación con los países de nuestro entorno, donde estamos claramente por debajo. En España la industria representa, incluyendo la energía, el 16% del PIB y está por debajo de los niveles razonables, teniendo en cuenta el tamaño de nuestra economía y la posición que ocupamos en el mundo, que es otro factor que hay que atacar, el problema de la reindustrialización, porque si no se ataca ese es difícil solucionar el problema de la innovación, porque van unidos. Al final, la mayor industrialización te lleva a mayor inversión en innovación y es un círculo virtuoso el que se va a generar. Yo creo que es importante y ahora hay un plan europeo que se ha comentado esta mañana, el Horizonte 2020, para conseguir en el año 2020 que el nivel de la industria en el PIB sea al menos el 20% en la Unión Europea, y también el Ministerio de Industria en España va a poner en práctica un plan de apoyo a la industria para conseguir mejorar el nivel de industrialización. Yo creo que si no conseguimos solucionar las dos cosas a la vez, no solucionaremos ninguna. La innovación tiene que ir acompañada de mayor industrialización y viceversa. Quería contar un poco nuestra compañía, que es una compañía que salió de una gran crisis y que hemos ganado la crisis. El equipo directivo, que se reúne 2 veces al año, somos unas 200 personas, hicimos básicamente 2 cosas muy importantes. Una de orden interno, que es que cambiamos la organización y la simplificamos. Y el mod era, vamos a atacar la complejidad. Nos dimos cuenta que éramos una compañía llena de jerarquías, y había gente que estaba en más de 50 comités de dirección en distintos sitios, ¿no? Entonces hemos eliminado una gran parte de nuestros comités, hemos reducido el tráfico de emails, los directivos están obligados a reducir su número de emails, celebramos reuniones que tienen que ser cortas y algunas veces de pie, hemos derribado las fronteras de los países, por ejemplo en Europa nos hemos agrupado en todo el sur de Europa y hay un solo equipo de gestión que se ocupa de 8 países, y eso lo estamos trasladando a todo el mundo. Hemos cerrado aquellos países que considerábamos que no eran viables para la organización. Estamos en 93 países del mundo y en todos los estados americanos, y eso ha generado una nueva compañía. Es decir, y creo que ese es un modelo a seguir. En la parte externa respecto a nuestros clientes, nuevamente hemos simplificado nuestra estructura, hemos creado grupos de trabajo. Yo lidero, por ejemplo, la práctica de construcción en todo EMEA. Hemos hecho un streamline de toda nuestra organización. Estamos haciendo estudios de cómo se comportan nuestros clientes, quiénes van a ser nuestros clientes en los próximos 25 años, qué va a pasar en la industria aseguradora, en nuestro caso, cómo va a haber una desintermediación, qué va a pasar con Internet. Hemos contratado 100 científicos que están trabajando para cualquiera de los centros de negocio de la organización, y hemos puesto el balance de la compañía a disposición de todas nuestras operaciones. O sea, el director general de España trabaja con el balance 100% de AIG como el director general de Estados Unidos, y somos todos pares en el mundo, ¿no? Yo creo que el modelo de la economía global del que se ha hablado hoy desde las 9 de la mañana va en esa dirección. Y las grandes compañías y las pequeñas compañías, porque creo que esto es replicable cada uno en su caso,
tiene que ir en esa dirección: simplificación, utilizar la ciencia, maximizar la tecnología, atender a tu cliente, no quererle vender un producto que ya no existe o que ya no es necesario, ¿no? Y bueno, eso es un poco la lección de nuestra compañía. En los últimos 2 años hemos hecho esto, ¿no? Una línea contra los ataques cibernéticos incluso, señor Menotti. Efectivamente, somos una compañía innovadora. Hoy se han entregado unos folletos que hablan de la cobertura contra el riesgo cibernético. Está ocurriendo todos los días, todos lo sabemos. Da susto, ¿eh? Da mucho susto, Sí, ¿verdad? A lo mejor sí. nos están atacando ahora mismo Sí, y no lo sabemos. Susto, da un poco de susto. Y bueno, eso es un poco para mí, ¿no? O sea, ¿qué piensa qué productos van a comprar nuestros hijos, ¿no? Porque los que vendemos hoy ya los tenemos, ¿no? Y va mucho por ahí, ¿no? Señor Inés, el talento, la innovación, grandes claves, ¿verdad? Sí, pero a mí me gustaría clarificar que la innovación, el que innova, no es la empresa. Innovan las personas. Innovan las personas y pueden innovar en mucho más que el producto. La empresa es producto y es mucho más. Es relaciones con el cliente, con el proveedor, relaciones humanas entre los empleados. Tiene una proyección social más allá de su propio objeto social. Y la innovación tiene y debe tener un campo mucho más amplio que el puro producto, que obviamente es lo más tangible, es lo que se ve más y es lo que se puede medir de una forma más objetiva. Este producto ha mejorado, este producto es diferente que el anterior, este producto incorpora tal mejora respecto al que sustituye. Pero la clave vuelven a ser las personas una vez más. La innovación requiere de personas motivadas para cambiar algo. Cambiar significa riesgo y, por lo tanto, la cultura de la compañía, aquellas organizaciones que estén penalizando el tomar riesgos y, por lo tanto, el asumir posibles fracasos, innovarán menos o no innovarán. Es muy importante, desde mi punto de vista, de que se genere una cultura en la compañía que permita el fracaso, que no penalice el fracaso y que socialice el éxito. Los líderes que son líderes también en innovación son aquellos que asumen como propios el fracaso del equipo y que asumen como del equipo el éxito individual. Y es fundamental que las compañías tengan esa actitud para provocar la innovación. Hay innovación en el ámbito organizativo, hay innovación en el ámbito financiero, hay innovación en el ámbito de las relaciones humanas, sindicales o de directivos, por supuesto en el producto. Pero solamente nos acordamos de lo que nos explican por éxitos, en este caso, contrariamente, desgraciadamente, al tema que hablábamos antes de la corrupción, los éxitos que amparan decisiones que han innovado, que han cambiado las organizaciones. Pero existen multitud de fracasos también que deben, por supuesto, también ser considerados como parte de ese proceso. El hombre no es infalible, ni muchísimo menos. Las personas nos equivocamos muchas veces. Tenemos que ser humildes en reconocer estos errores, pero eso no debe impedir que las organizaciones se desarrollen entre personas que están dispuestas a buscar algo más. Y para mí lo importante de la innovación es crear el caldo de cultivo para que la gente no tenga miedo a cambiar y a fracasar. Me interesa mucho la palabra motivación, señor Inés. ¿Quieren incidir en ello? Fantástica aportación esta última, como todas las anteriores. Es que creo que la motivación es una de las bases de los éxitos de cualquier empresa, es cierto. Yo creo que no es la base del éxito de una empresa solo. La motivación es la base de la vida. Nosotros podemos motivarnos por lo que vamos a obtener, pero también podemos motivarnos por lo que vamos a dar. Tan importante es la motivación material sobre lo que vamos a recibir por hacer este trabajo o sacar este producto y el beneficio que va a proporcionar, como por aquellos aspectos que no son materiales,
sino que va mucho más allá en los otros individuos y que también puede motivarles a ellos para mejorar su calidad de vida. Vamos a hablar de crecimiento, de inversiones, de confianza. Estamos hablando ya en un contexto español, pero también europeo y global, que no nos podemos olvidar, es convulso, pleno de nuevos retos y también de visiones bastante diversas. Señores, ¿cómo afrontar el compromiso de avance empresarial en nuestro entorno más próximo y a la vez en un horizonte global con grandes diferencias de regulación económica, financiera, laboral y social, desde su perspectiva? Señor Osma. Sí, claro, diferencias de regulación y de cultura, evidentemente, porque si hemos dicho que el tablero de juego es global, esto quiere decir que nos enfrentamos a situaciones y a personas con esquemas culturales absolutamente diferentes a los nuestros. En Akbar la experiencia la iniciamos en los 90, la internacionalización, hace ya un cuarto de siglo. Salíamos, como ha comentado Fernando, con mucha valentía a comernos el mundo, pero tampoco con una base empresarial muy sólida. Y tenemos ya una cierta experiencia en manejar con una estrategia global la multiplicidad de situaciones locales que son diferentes por definición, ya sea un país u otro o ya sea un cliente agricultor, empresa petrolera en México o un ayuntamiento en cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, la base es tener un vector estratégico muy claro. En nuestro caso es apostar por la sostenibilidad ambiental, querérnoslo, que decía Paco Reynés, querer cambiar las cosas para bien, eso es fundamental, basado en la innovación tecnológica, como se ha comentado. Magnífica esa aportación, sin miedo a equivocarnos. Nos equivocamos, pero tenemos un buen balance de aciertos como organización experta en medio ambiente. Y el tercer vector de esa estrategia global es la parte social, que en el mundo del agua, en el agua todavía hay 1.000 millones, en el mundo hay 1.000 millones de personas que no tienen acceso al agua. Entonces, este vector en nuestro sector es fundamental. Yo entrevisté la semana pasada a la última persona que ha entrado en la compañía, que es un estudiante que ha terminado ingenieros hace un año en Barcelona, y es un chico que se fue inmediatamente a Shanghai a hacer un máster sobre Smart City, sobre aplicación de inteligencia, de Big Data, etcétera, a los procesos de una ciudad. Y este hombre ha venido él a nosotros, se ha metido en el proceso de elección, pero es que sobre todo le interesábamos porque lo que él quiere hacer en la vida es lo que nosotros estamos haciendo, pero no porque estuviese desesperado por el trabajo, tenía ofertas de otras organizaciones, ¿no? Yo creo que esa diferencia entre lo global y lo local, has de tener muy claro qué vas a hacer, qué propuesta de valor llevas tú al mundo, ¿no? Señor Ruiz. Yo creo que el mundo, no hay discusión hoy, vivimos en un mundo totalmente globalizado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista mediático. Prácticamente cualquier cosa que ocurre en cualquier parte del mundo la conocemos inmediatamente. Eso lo que significa es que no se pueden seguir manteniendo las diferencias desde el punto de vista económico que se mantenían hace años y que todo va a tender a equilibrarse, de manera que las empresas pues, se mueven a fabricar a China o a Pakistán o a otros países porque la mano de obra es más barata. Y yo creo que en Europa tenemos que ser conscientes de que no podemos seguir manteniendo, no vamos a poder seguir manteniendo el nivel de vida y de bienestar que teníamos si no mejoramos en competitividad. Y que no podemos seguir pensando, desde luego en España, que podemos seguir ganando competitividad reduciendo salarios o reduciendo costes de la manera que lo hicimos en el pasado, porque ese recorrido yo creo que se termina y que desde luego eso no te da para tener una renta de $30.000, un PIB per cápita, perdón, de $30.000 como el que tenemos ahora. Con lo cual, lo que hay que hacer es ganar competitividad en la manera que hemos empezado y que hemos comentado. Tenemos empresas líderes en todos los sectores, pero hay que seguir en ese proceso. ¿Cómo se gana competitividad? Pues se gana competitividad con innovación, como se ha comentado, se gana competitividad con mejor talento, se gana competitividad teniendo empresas más grandes, teniendo menos pymes y más medias, y aquí yo creo que en todo este proceso, desde luego los empresarios y los directivos tenemos mucho que decir, pero también tiene mucho que hacer la administración.
hay muchas cosas que se pueden hacer desde la Administración para fomentar el que este proceso se produzca. Hoy día hay muchas medidas fiscales, por ejemplo, que desincentivan el crecimiento de la empresa. Porque si dejas de ser pyme y pasas a ser media, pues resulta que pagas más impuestos, tal, con lo cual hay un incentivo a no crecer. Pues esto se podría cambiar y precisamente poner incentivos fiscales y de otro tipo para que las empresas quisiesen crecer cada vez más y no mantenerse en un estadio pequeño porque es más cómodo. Y ese es el único camino. En un mundo global no nos queda otra. Si no somos capaces de hacerlo, pues no podremos mantener el nivel de vida y de bienestar que tenemos, por mucho que nos duela. Yo creo que hemos demostrado que somos capaces de hacerlo. Hay multitud de ejemplos que han innovado en todos los sectores y que están teniendo éxito en el mundo, en algunos tan maduros como el de la moda, por hablar de uno de los casos de mayor éxito en España, como es el de Inditex, pero hay casos en todos los sectores, en el mármol, Cosentino, o en el sector de bebidas con Freixenet y muchos otros casos, o en sectores de la ingeniería, que teníamos el caso ayer del premio a Ayesa, y a muchas otras compañías españolas de ingeniería, o en infraestructuras, donde tenemos a las compañías que son líderes mundiales. Los mayores líderes mundiales en infraestructuras están en España. O sea que el material está, el talento está, y lo que hay que hacer es ayudar y profundizar en ese proceso. Muchas gracias. Un minutito. El modelo nuestro es un modelo, como he explicado antes, plenamente colaborativo. Es decir, cuando uno trabaja en una organización como la nuestra, llega un momento que te tienes que quitar el sombrero local, que lo vas a llevar siempre por antonomasia, y tienes que pensar globalmente, y estamos trabajando en esa dirección. Es decir, al final, nuestra operación española, por ejemplo, valga el caso, pues yo creo que me ocupo evidentemente de España y Portugal, pero estoy en Latinoamérica como consejero y lidero la práctica de construcción. ¿Eso qué hace? Que al final sumemos esfuerzos y que yo tenga que colaborar con mis colegas en Colombia, que es un país que puede ser un poco vamos a llamarlo la nueva España, y luego tener una visión global. El otro día me decía una persona, ¿tú te has dado cuenta que hace unos años todo el mundo pensaba en Buenos Aires como la gran ciudad, ¿no? Y hoy todo el mundo piensa en Bogotá, ¿no? Y la gente pensaba que no sé, que una ciudad maravillosa era Caracas, ¿no? Y hoy es Sao Paulo, ¿no? O sea, el mundo es redondo y nos tenemos que adaptar, ¿no? Y luego tenemos que trabajar en equipo. Nosotros fomentamos totalmente la cultura de colaboración, de trabajar en equipo entre distintos países, hacer proyectos comunes. Queremos hacer una compra en España, pues la compra está planeada para desde esa compra hacer negocio en muchos países de Europa y aprovechar las sinergias de la operación española. Es decir, un modelo colaborativo, un modelo donde los españoles nos vamos a sentir más cómodos haciendo negocio con los latinoamericanos, los ingleses con los asiáticos. ¿Cómo podemos cruzar esas culturas? ¿Cómo podemos y hacer que la gente se mueva, que la gente no se quede estática, ¿no? Y luego entender mejor a tus competidores, ver qué oportunidades hay de asociarte con un competidor, ver si tus clientes pueden vender tus productos. Nosotros tenemos empresas, tenemos un grupo en Portugal, por salirnos de España un momento, que es el mayor grupo industrial de Portugal, que tiene todos sus seguros con nosotros y vende seguros a sus clientes porque tiene grandes superficies, con lo cual las primas que nos paga se las devolvemos en productos que ellos venden para nosotros. Ese es un modelo colaborativo que es hacia el que creo que hay que ir, porque trabajar de manera aislada o pensar que tú eres el campeón del mundo respecto a los otros países ya no funciona. O sea, el mundo de hoy, los equipos de fútbol los forman gente de todo el mundo, ¿no? La sociedad de hoy es una sociedad global y entonces para mí va mucho por ahí. O sea, ponerte en la piel del otro, ver cómo le puedes ayudar. O sea, lo que más se premia hoy en nuestra compañía es aquella persona que se sale de su zona de confort, pues no sé, un señor que es alemán y se va a hacer negocio pues al sitio más contrario, ¿no? Pues eso se valora y se premia. Yo creo que nuestra cultura de España tiene que ir en esa dirección, que es la que nos ha dado, esa es nuestra historia. Es decir, o sea, los misioneros vascos que fueron a Japón, pues construyeron una gran cosa que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pues esa es la dirección que hay que tomar. Muchas gracias. Gracias. Horizontes globales, pero con grandes diferencias, señor Reynés. Sí, pero hay que desmitificar la globalización. Yo estoy seguro que si tuviéramos una máquina del tiempo y nos pusiera el Congreso de la CEDE del 2070, dirían que fácil los tenían los del 2014 para hacer negocios, porque ahora sí que es complicado.
Y estoy seguro que si nos pusiera una máquina del tiempo y nos viéramos el Congreso de la CEDE, que no existía, en la época de Carlos I, probablemente lo encontraríamos muy complejo. ¿Cómo podían no ponerse el sol en un dominio sin Internet, sin teléfonos móviles y sin aviones, ¿no? Lo que quiero decir es que la globalización es un concepto que asociamos a la geografía. La geografía nos da miedo porque no está al otro lado de la calle, porque además la geografía ha sido la que ha provocado que existan diferencias culturales, diferencias idiomáticas, diferencias de valores, de principios, y esto hace que los negocios sean complejos. Pero también disponemos de muchos más medios de los que se disponía antes. Yo creo que para un herrero de hornachuelos es mucho más reto vender una parrilla en Sevilla que lo es para una gran compañía ganar un proyecto en la China. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con las capacidades, la formación y la actitud de las personas y ese miedo a lo desconocido, que es ir a vender de hornachuelos a Sevilla o de Madrid a la China. Yo creo que aquí vuelve otra vez a influir muchísimo la actitud de las personas y la cultura que las organizaciones quieren incorporar en esa actitud. ¿Por qué otra vez la actitud de las personas? Porque al final, ser global, ¿qué significa? Significa tener un equipo de colaboradores, un grupo de clientes, una selección de proveedores que están en diferentes sitios y a los que hay que gestionar de diferente forma. Hemos de desmitificar el miedo a la globalización y verlo como una ventaja que nos la proporcionan los medios que tenemos hoy. Tenemos medios monetarios, gracias a Dios tenemos hoy implementado el euro en prácticamente toda Europa y esto nos permite que los flujos de capitales sean más ágiles y que, por lo tanto, ya no tenemos que sufrir por las diferencias de tipo de cambio, como hace años sufríamos, las devaluaciones y las apreciaciones de la moneda. Tenemos también el acceso a unos mercados financieros más amplios y esto nos ha permitido, como ha dicho Fernando Ruiz, poder salir a muchas empresas fuera. Tenemos también más conocimiento de idiomas que los que teníamos antes y esto nos permite contratar y ser contratados por otro tipo de organizaciones con otras culturas y comunicarnos con otra gente. Y lo que tenemos que hacer es desmitificar el miedo a la globalización. La globalización es un concepto que puede ser de 30 kilómetros para una compañía o puede ser de 3.000 o de 30.000 para otra. Pero sobre todo vuelve a ser un tema de actitud. La globalización es una oportunidad que brinda hoy el mundo empresarial en donde estamos viviendo gracias a que disponemos de medios y recursos para poder afrontarlo. Y teniendo el mercado que podemos aspirar todos, lo que no tenemos que ser es cicateros en ponernos límites a nuestras propias capacidades. En España no hay genios, pero tampoco lo hay en Estados Unidos. De hecho, los tíos más listos de Estados Unidos los han traído de 25.000 países porque se morían de hambre y les han dado una buena beca y se los han llevado a estudiar allí. Pero en España tampoco somos unos cazurros. No tenemos que tener miedo a salir, ni tenemos que tener miedo a afrontar proyectos. Lo único que tenemos que tener miedo es analizarlos bien y a dotarlos de los recursos que sean para que los proyectos vayan adelante. Nos queda muy poco, nos queda un minutito y antes quería hacerle una preguntita. Pero no, por favor. No, solo quería señalar, estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Paco y además es que creo que las únicas ventajas competitivas en el mundo empresarial y entre los países y las instituciones son las que derivan de la cultura y de los valores. Cualquier otra al final se puede copiar. Te pueden copiar un producto, te pueden copiar una patente, pero solo la cultura, solo los valores generan ventajas competitivas sostenibles. Porque si no, nos explica que países con recursos naturales tremendamente ricos, como hay en África, sean un desastre, porque no tienen instituciones, están desorganizados, y países que no tenían condiciones, como por ejemplo Singapur, han sido capaces de generar una riqueza enorme. Al final,
los valores, la cultura, las instituciones sólidas son los que marcan el éxito a largo plazo. Globalización. Pero no me resisto, ya que estamos en Andalucía, soy periodista andaluza y trabajo para un medio público andaluz, en preguntarles por Andalucía. Me gustaría que, muy breves, porque ya estamos a segundos casi de terminar nuestra mesa, que me dieran su opinión sobre las posibilidades de Andalucía en el crecimiento. Muy rápido, tenemos un minuto para todos. Tiene que ser muy rápido. Magnífica plataforma. Iniciamos en 2005 un proyecto junto con Unicaja, con las cajas andaluzas, porque hace falta infraestructura en agua, hace falta tecnología y estamos muy satisfechos. Todo ha sido facilidades, es un magnífico destino para la inversión, magníficos profesionales y cuna de profesionales que exportamos a todas las partes del mundo. Hay alguno por aquí que ya ha viajado por medio mundo. Fantástico Andalucía, enamorados. Gracias. Señor Ruiz. Hombre, yo creo que España, a través del Estado de las autonomías, que efectivamente puede tener cosas que mejorar, pero sí que ha conseguido un nivel de desarrollo más homogéneo que otros países, y eso te das cuenta cuando viajas por Italia o por otros sitios, ¿no? En Andalucía hay muchas empresas que son un ejemplo para todos, y además algunas en tecnologías absolutamente punta. Abengoa, por poner un ejemplo, o la que he comentado de Cosentino, bueno, y hay muchas más, se pueden mencionar. Entonces, yo creo que posibilidades las tiene todas. Probablemente parte de más atrás que otras regiones en España, pero posibilidades las tiene todas. Pero el secreto es el que estamos comentando, es el esfuerzo, el trabajo, la cultura, los valores y no perder el norte. Yo creo que Andalucía tiene todas las virtudes, o sea, tiene geografía, tiene historia, tiene población que otras comunidades no tienen, y yo creo que tiene una clase empresarial en el sector privado, especialmente empresas punteras como alguna que se ha mencionado, y yo creo que esa es la gran oportunidad, ¿no? O sea, es decir, unirse a ese proyecto. Sé que hay parques tecnológicos aquí que lo han hecho muy bien, hay multinacionales que se han implantado y han dado empleo, y yo creo que es poner un plan en marcha, porque yo creo que al final todo esto se trata de tener un plan para ganar, ¿no? Es decir, yo creo que Andalucía tiene todos los ingredientes para seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Gracias. Señor Reinés. Nosotros estamos en Andalucía y permítame que les anime a que utilicen más la AP4 de Sevilla a Jerez, porque se va muy bien y es muy segura y está perfectamente mantenida. Nos gustaría continuar con la AP4 mucho más allá de su término de concesión. Por lo tanto, encantados de estar aquí, de seguir invirtiendo y, si puede ser, más de lo que duran nuestros contratos. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes y con todos ustedes, señoras y señores. Gracias y hasta pronto.